Muy buena tarde, son las 9:29 del día 5 de agosto del 2019. El video de hoy es profundamente importante porque tiene que ver con la vida de uno de los genios más importantes que ha pisado la historia de la humanidad. Desgraciadamente su vida fue bastante trágica porque nació en una familia muy pobre. Tú te preguntarás por qué vamos a hablar de él hoy. Bueno, resulta que este genio dio un trabajo muy relevante porque consistió en demostrar la imposibilidad de resolver las ecuaciones de quinto grado usando raíces. Y tú dirás, esto no tiene nada que ver física de Feynman, esto es bastante banal. La realidad es que no, porque incluso uno de los matemáticos más aclamados y más grandes, que era Ramanujan, intentó hacer lo mismo, pero obviamente no pudo. El punto es que Niels Abel lo hizo por su por su propio ingenio. Abel nació en 1815 en Noruega, el 5 de agosto de 1802, o sea, hoy cumpleaños, por eso el video. El punto es que murió el 6 de abril de 1829. Como te digo, él fue un muy grande por su demostración, pero era demasiado, se podría decir, difícil, ¿ok? Para la mayoría de matemáticos. Pero en sí, el teorema de Abel, o Abel-Ruffini, nos dice que no pueden resolverse por radicales las ecuaciones polinómicas generales de grado igual o superior a 5, aplicando únicamente un número finito de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y extracciones de raíces a los coeficientes a la ecuación. Uy, creo que me quedé sin internet. Bueno, el punto es que este gran matemático hizo algo muy importante, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado los grupos abelianos. Yo sé que muchísimos lo han escuchado. Esto es muy importante porque los grupos abelianos pues viene de Niels Abel, ¿ok? Bueno, mi punto es que Niels Abel utilizó estos grupos en el estudio de las ecuaciones algebraicas solubles por radicales. Después, o sea, obviamente él no puso los conceptos de abelianos, sino que en 1957 Grothendieck pues los añade, ¿ok? Con el único objetivo de unificar varias teorías de cohomología. En ese entonces, la teoría de cohomología pues básicamente nació como con la teoría de cohomología de grupos, ¿ok? Bueno, estas fueron definidas, obviamente, por la teoría de categorías. Y bueno, ¿sabes quién fue el genio que hizo esto? Sí, fue Alexander Grothendieck. De hecho, hace 2 videos atrás hablé de él y de Galois. Si no lo has visto, te recomiendo encarecidamente que lo veas. Porque bueno, Grothendieck, ¿ok? Mira, mi punto es que todo lo que te he hablado, todo lo que te he dicho, se va unificando poco a poco, ¿ok? Te voy a hablar de algo muy importante, ¿ok? Yo leí hace mucho tiempo un libro que se llama La ecuación jamás resuelta, y habla de Galois y de Niels Abel. Sus vidas son muy parecidas porque su paso por la Tierra fue bastante breve. Abel murió a los 26 años y Galois a los 20. Abel desarrolló un teorema muy importante en el campo del análisis y Galois produjo la teoría de grupos. Que la teoría de grupos es una de las cosas más cañonas, ¿ok? Del álgebra abstracta, porque atraviesa todas las ramas de la matemática, absolutamente todas.
Y de hecho también es importante para la física, porque no se podría crear el modelo estándar si no hubiera existido Galois. ¿Ok? Si no hubiera existido Galois y Nether, de verdad no conoceríamos la física como la conocemos. Así que a grandes rasgos la física existe por Galois. Pero bueno, mi punto es que sus vidas son muy parecidas, porque ambos vivieron en un periodo de revoluciones políticas, peleas, conflictos, y básicamente tenían hambre de libertad en su época. Pero esto fue bastante fuerte, ¿ok? Como te digo, Abel pues nació el 5 de agosto de 1802. Y cuando Abel tenía 9 años, nace Galois, el hermoso genio, en Francia, el 25 de octubre de 1811. Bueno, Abel inicia sus estudios en la ciudad natal y era un muchacho bastante extraño, ¿ok? Pero de una inteligencia abismal. En 1818 conoce a su profesor, que fue su primer maestro del mundo matemático. Y al ver la capacidad de Abel, le dio clases particulares y lo preparó para ingresar a la universidad. Pero ya había pasado el periodo de clasificación y sistematización de los conocimientos matemáticos iniciados por Euler. Ok, bueno, el punto es que Abel entendió por sí mismo, pero te reitero, era muy pobre, era tan pobre que a sus amigos, antes de que muriera, les pidió de favor que se casaran con sus hermanas, porque no tenían pues futuro, ¿ok? Y te digo, es bastante irónico, porque la medalla a Niels Abel entregan millones, ¿ok? Bueno, Abel fue un contemporáneo de Gauss. De hecho, le envió una carta a Gauss y horriblemente Gauss ignoró su carta. Y pues básicamente Abel seguía siendo pobre, ¿okay? Abel quería dinero, bueno, no quería dinero, pero necesitaba dinero, pero no lo obtuvo. Bueno, la cuestión acá es que cuando Abel tenía 18 años, se muere su papá, dejando a la familia pues sola. Y bueno, subsistieron a la merced de ayuda de amigos y vecinos, porque no tenían de otra forma, ¿ok? Las primeras investigaciones de Abel fueron publicadas en 1823, que incluyen la solución del clásico problema de la tautocrona por medio de la ecuación integral antes discutida, ¿ok? Bueno, básicamente fue la primera solución de una ecuación de esta clase y abrió el camino formidable al desarrollo de las ecuaciones integrales en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Probó también que la ecuación general de quinto orden no es resolvible por radicales, bla bla bla. Pero esto es bastante importante en las matemáticas. El no de Galois fue el fundamental, pero el primero fue Abel, pero no fue tan elegante como la demostración de Galois. Bueno, mira, la cuestión acá es que las ideas matemáticas de Abel se relacionan con la tradición formal del siglo XVIII, tipificada por Euler, ¿ok? Y bueno, ya después se libera por Gauss y básicamente Abel envió, te digo, su obra de la ecuación de quinto grado a Gauss, a Göttingen, confiado en que pues le iban a dar un pasaporte científico y que pues iba a tener un poco de dinero para solventar a su familia. Sin embargo, por alguna razón Gauss nunca leyó eso y bueno, ya después de 30 años después, por desgracia, Abel sintió rechazado y decidió ir a París sin visitar a Gauss, ¿okay? Ya en París se encontró con Cauchy, Legendre y otros, pero pues estos encuentros fueron superficiales y no se llegó a reconocer su auténtica valía. Ya había publicado unos cuantos trabajos en el Journal de Priel, pero los franceses no estaban al tanto todavía de esta revista de reciente aparición. Entonces te digo, fue un golpe muy duro para la carrera de Abel, el hecho de que no fueran reconocidos. Pero en algunos de sus papeles aparece el descubrimiento relativo a las integrales de funciones algebraicas, conocido hoy como el teorema de Abel, que ya te lo expliqué hace un momento.
Bueno, el punto es que lo que se dijo que lo que Abel ha legado a los matemáticos es suficiente para tenerles ocupados durante 500 años. Esto lo dijo Jacobi. Jacobi fue al que le dieron el premio, que no se lo dieron a Galois. Es una enredadera, pero si no estás viendo de qué esto, ve el video que hice antes y vas a entender de qué va. Bueno, mira, la cuestión es que los matemáticos pues adoran en general las integrales y las funciones de Abel, de grupos abelianos, de series de Abel, de la fórmula de sumación parcial de Abel y de la sumabilidad de Abel. Pocos han visto su nombre adscrito a tantos conceptos y teoremas en la matemática moderna. Lo que hubiera podido llegar a ser una vida de una duración normal está más allá de toda conjetura. Esto lo extraí de ecuaciones diferenciales de George Simons, Edward Grau Hill. Bueno, el punto es que se nos fue un grande, desgraciadamente, pero su legado permanecerá.